Pues nada, me toca presentar a Jaume, que ya lo conocéis todos. Lo que queda de Jaume. Lo que queda de Jaume, efectivamente. Buen amigo. En su currículum pone que es periodista, que lo es, que escribe, que hace cosas. Yo sobre todo, bueno, un poco de todo, ¿no? Hay una cosa que ponía en la presentación, que lo presentaba también como agitador cultural, y a mí me parece que eso refleja bastante bien lo que es Jaume, ¿no? Porque yo creo que si algo le interesa es eso, agitar, sacudir conciencias y montarlas, liarlas siempre. Por eso, y sobre todo yo pensaba que nos va a hablar, como habéis visto en el programa, de la forja de un cristiano en la vida pública. Y yo pensaba que realmente, pues Jaume es realmente la persona apropiada, porque si algo tiene, es siempre, si algo le caracteriza, es estas ganas de no quedarse en casa, de no quedarse tampoco en la sacristía, de salir a la calle, de confrontar, de hablar con la gente, de llevarles nuestro mensaje. Una persona que eso lo tiene muy arraigado, muy a fuego, y que siempre quiere llevar la verdad a la gente. Con lo cual, os dejo con él, que seguro que podremos aprender cosas de lo que él ha pensado y también de lo que él ha vivido, su experiencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el contraste entre lo que decía Jorge y lo que tenéis aquí es grande. Gracias a Palestra por haber montado esto. En un mundo suave, débil, muy femenino, ¿no? Pues agradece que haya cosas que estén pensadas también para responder a lo que el hombre tiene en el corazón, ¿no? Porque vivimos en un mundo muy femenino, incluso la iglesia es muy femenina, ¿no? Y se agradece que haya espacios en los que el hombre pueda, pues, estar a gusto sin tener que renunciar a lo que tenemos, ¿no? A los deseos que hay en nuestro corazón. El año pasado salió bastante mal lo mío, porque la comida y el vino nos jugaron una mala pasada, y este año es una gastroenteritis o el antivirus, no sé lo que es, pero esta mañana a las 7 estaba... ¡Qué generoso! Sí. Esta mañana estaba fatal y sigo fatal, pero bueno, si veis que salgo corriendo, no es que me haya cagado de miedo, simplemente lo primero, ¿vale? El tema que me han propuesto a mí es la forja del cristiano en la vida pública, que tiene gracia porque yo cada vez vivo más como un ermitaño, y viéndome veis que antes hablaba Víctor de guerreros, a mí me ha tumbado una gastroenteritis, o sea, que guerrero, pues parece que poco, ¿no? Pero voy a intentar hablaros de la forja del cristiano en la vida pública. Os tengo que reconocer que lo he pasado mal preparando la charla. Yo iba preparando la charla y veía que todo lo que voy a deciros es muy obvio, porque, o sea, la mayoría de vosotros o ya lo vivís, o ya lo sabéis, o ya lo intuís. Entonces, vengo yo no a hablar a un grupo de niños de 3 años, sino a hablar ya a adultos, ¿no? ya maduros. Pero luego pensé y dije, bueno, pues es verdad que a lo mejor ya lo viven, a lo mejor ya lo intuyen, a lo mejor ya lo saben, pero no lo viven. Pero creo que es muy importante recordarlo, porque es algo que debe fundamentar nuestra vida, ¿no? Y que recordarlo no está de más. Entonces, lo que he hecho es ordenarlo en 4 preguntas, a ver si llegamos a la última, que es muy breve y iremos respondiendo esas preguntas, ¿no? La primera es cómo se forja un católico para la vida pública. Luego es ver si todos estamos llamados a estar en la vida pública, es una cosa de unos pocos, es una cosa de ninguno. En caso de que sea una cosa de todos, muy bien, pero cómo hay que estar en la vida pública, vale estar de cualquier manera, ¿no? Cómo tiene que estar un católico en la vida pública. Y la última es qué consecuencias tiene eso. ¿Qué consecuencias me va a traer a mí estar como católico en la vida pública? Y la primera pregunta, ¿no? Que es cómo se forja un católico en la vida pública. Vivimos un tiempo, ¿no?, en el que hay mucha gente que hace muchas cosas, ¿no? Como decía Mariano Rajoy, ¿no? Los catalanes hacen cosas y eso está muy bien, ¿no? Hay gente que tiene pues, el espíritu para combatir los errores intelectuales del mundo moderno, ¿no? Gente que tiene espíritu para combatir físicamente, que decía antes Víctor Javier, ¿no? los males del mundo moderno, ¿no? Que atentan contra los derechos de Dios y de la Iglesia. Hay gente pues, que tiene pues, ese deseo de implicarse en la vida social, cultural, política. Y eso está muy bien, pero hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo, y es que toda esa batalla, todo ese combate, ¿no? Todo ese implicarse en la vida, puede convertirse en una farsa espiritual
si no ha nacido la verdadera vida interior, ¿no? Corremos el riesgo de hablar mucho de Dios y hablar poco con Dios. Y si nos pasa eso, entonces al final acabamos volviéndonos pues, un activista más que en vez de anunciar a Cristo se anuncia a sí mismo, ¿no? Y cae pues, en la soberbia, en la vanidad, en la ansiedad. Entonces, es importante que tengamos claro que la forja del católico en la vida pública nace en la oración, de rodillas delante del Santísimo. El alma del apostolado es la oración, ¿no? Y luego viene el resto de cosas. Hay una escena en el Evangelio, muy reveladora, ¿no? Que cuando están Marta y María está ahí, está agitada, ansiosa, corre de un lado para otro y María descansa a los pies de Cristo, ¿no? Y Cristo nos reprende la actitud de servicio, reprende la agitación, ¿no? Y le dice, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria, ¿no? El problema de muchos católicos no es que hagan muchas cosas, o sea, el problema es que hacen muchas cosas sin Dios, ¿no? Y voy a insistir mucho en esto, pero es importante, ¿no? Porque cuando uno vive disperso, se pierde el foco y lo que sería una acción buena empieza a degenerar y acaba adquiriendo formas como rocambolescas, ¿no? Y hay una cosa importante también que aparece en la Biblia, ¿no? Cuando Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, pero sin mí no podéis hacer nada. No es que diga que podemos hacer poco, que dice que sin él no podemos hacer nada fecundo. El catecismo, ¿no? La oración y la vida cristiana son inseparables. O sea, el engaño consiste en pensar que lo importante es nuestra estrategia, tener talento, grandes capacidades comunicativas, ¿no? Y que luego pues ya viene la oración. Francisco Javier recorrió miles de kilómetros, visitó multitud de pueblos, bautizó a masas y la gente que convivía con él lo decía, cuando llegaba a un lugar, antes de hablar de Dios, se arrodillaba y hablaba mucho con Dios. Antes de organizar nada, se ponía de rodillas delante del Santísimo y hablaba con Dios. O sea, entendió que el fundamento de la vida pública, del apostolado, no nace del talento de uno, sino que depende del grado de unión que uno tenga con Cristo. Eso es importante que lo sepamos, ¿no? Incluso, pues, previo al combate, o sea, la forja, nace en eso, ¿no? Y podemos cometer el error de pensar que la oración es una cosa que está muy bien, pero reservada para unos pocos, ¿no? Pues para aquellos más piadosos, pero que no todos estamos llamados a forjarnos en la oración. Y no es verdad, ¿no? O sea, la oración es una cuestión de supervivencia para todos. Cuando uno no tiene una verdadera vida interior, pues lo que sucede inevitablemente es que acaba rebajando el Evangelio, del modo que sea, ¿no? Unos será por exceso y otros será por defecto, acaba buscando el aplauso del mundo. O sea, el abandonar la oración tiene consecuencias graves, ya no solo para nosotros, sino para el prójimo, al que le demos una palabra para acercar a Cristo y no para alejarlo todavía más, ¿no? Lo que se decía antes, ¿no? Cuando uno no anuncia a Cristo, se anuncia a sí mismo, ¿no? Y puede acabar confundiendo pues, notoriedad con santidad, seguidores con frutos, ¿no? Pues hacer muchas cosas con fecundidad. Decía San Vicente Paúl, ¿no? Dadme un nombre de oración y será resucitado, ¿no? Con un nombre de oración. Sí, como resumen de esa primera pregunta, la forja del católico en la vida pública se forja en oración de rodillas delante del Santísimo. Con espíritu de cruzados, pero de rodillas delante del Santísimo. Entonces, ya hemos visto cuál es la forja. Ahora la pregunta es, muy bien, pero ¿estamos todos llamados a estar en la vida pública? ¿Solo algunos? Y la verdad es que esta pregunta da un poco de vergüenza planteársela, porque lo natural, ¿no? Cuando uno tiene una relación de amistad y de admiración con sus padres, con sus amigos, lo natural es que les salga querer que otros conozcan a su familia, que conozcan a sus amigos y que de esa relación que él tiene, que ha visto que se derivan unos frutos, también otros puedan participar de eso. Raro sería que uno tuviese una relación de amistad y de admiración para su familia y amigos y estuviera escondiendo todo el rato a su familia y amigos. Si la relación con Cristo es verdadera, lo natural es hablar de Cristo. Bueno, es lo que hemos recibido, querer comunicarlo a otros. Bueno, lo otro sería porque tiene una especie de fachada, que no existe una religión vivida de forma intimista. Quiere decir que uno realmente no ha conocido al Señor. Dice, no, vosotros sois la luz del mundo, no se enciende una lámpara para meterla debajo del cerimín. Y al mundo entero y proclamando el Evangelio. Y ya no solo es que sea una cosa natural, ¿no? Como católicos que hemos conocido al Señor y que tenemos una relación, si así, sincera con el Señor, que nos habla de forma natural y, ¿no? Al mundo y a nuestro Evangelio, sino que por el bautismo
somos incorporados a esta misión. Con el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Que ya no solo es que sea cosa natural, que nos debería salir de natural, sino que estamos incorporados a esta misión por el bautismo. Es una obligación que tenemos. No existe la posibilidad de ser católico y no estar en la vida pública. Lo que pasa es que hay que saber diferenciar entre vida pública y fama pública. Es decir, no todo el mundo está llamado a estar en la televisión, a estar en redes o a lo que sea. Pero todos tenemos amigos, todos tenemos familia, todos tenemos vecinos, todos tenemos conversaciones, todos tenemos que tomar decisiones. O sea que no es tanto el que una cámara te esté enfocando, sino que en el momento en que lo que tú haces, lo que tú piensas, ¿no? Lo que tú dices, otros lo ven, ese es a lo mejor tu papel en la vida pública, no hace falta que tengas una cámara grabándote. Y uno puede pensar, bueno, pues vale, yo soy padre de familia, no doy conferencias, no salgo en la tele, o no hago no sé cuántos, bueno, pero tienes 3 hijos que miran cómo rezas, que miran cómo confrontas al mundo cuando el mundo ataca a Dios, que miran cómo afrontas el sufrimiento, ¿no? A lo mejor es un empresario que tu forma de estar en la vida pública es pues, decidir cómo vas a tratar a tus trabajadores, o eres un joven que tu forma de estar en la vida pública es decidir si vas o no a avergonzarte de Cristo, o eres un vecino que vive en una escalera de 8 vecinos y que de ti depende que tus vecinos tengan una palabra de fe, porque nadie más se la va a dar, ¿no? O sea que hay muchas formas de estar en la vida pública y todos estamos llamados, pues a lo que el Señor nos ha llamado, pero estando en la vida pública. Porque no solo es que sea lo que debería salirnos natural, no solo es que estemos incorporados a esto por el bautismo, sino que además es una responsabilidad. O sea, cuando el católico calla, otros enseñan, otros educan, otros hablan, ¿no? Que otros ocupan el espacio público, que el vacío nunca se queda vacío, ¿no? O sea que el silencio del católico tiene responsabilidad. De momento estoy aguantando. Vosotros también, perfecto, muy bien. Entonces hemos visto eso, ¿no? Que es la consecuencia natural, que se nos incorpora esto por el bautismo, y luego que es una responsabilidad porque no hacerlo tiene consecuencias. Entonces ya hemos visto, 1, el católico se forja en la oración de rodillas, 2, todo católico está llamado a estar en la vida pública, y ahora viene la tercera pregunta, que es ¿de qué manera tiene que estar el católico en la vida pública? Pues aquí hay 2 cosas que dijo Cristo que nos pueden dar una pista. Lo primero es, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Y luego dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Nos pasa el discípulo, que es su maestro, ¿no? Y a nuestro maestro lo crucificarán. Con esto lo que vemos es que el Señor nos pide 2 cosas. Una es claridad, mucha claridad, que es quizás, ¿no?, la tentación más que tenemos más hoy, todos, ¿no?, porque es incómoda la claridad en el mundo en el que vivimos, que es un mundo perverso. Y luego se nos pide también asumir las consecuencias que luego veremos cuáles son, si es que las hay. San Juan Bautista podría haber conservado la cabeza si se hubiera callado, sabiendo que no la conservaría, habló. Santo Tomás Moro también podría haber conservado la cabeza, escogió a Cristo. Decía San Pablo, no os amoldéis a este mundo. Mira, el catecismo recuerda el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia, los impulsa a actuar como testigos del Evangelio. Pero vemos que hay muchos católicos hoy que pretenden hablar de un cristianismo sin cruz, ¿no? Como si fuera posible, ¿no? Por eso, ¿no? Cierta sintonía con el mundo, evitando el escándalo, la confrontación, el combate, ¿no? Es imposible, ¿no? O sea, se confunde la caridad con el evitar el conflicto y el escándalo, y es justamente lo contrario, ¿no? Un médico que tiene un paciente con un cáncer, si el médico responde al paciente que tiene un cáncer es irresponsable. El médico le dice al paciente que tiene un cáncer. La Reina de Siena escribía cartas durísimas contra obispos, sacerdotes y gobernadores, no movida por el odio, movida por la caridad. Cuando hay decadencia, la decadencia no se la aplaude. O sea que nuestra caridad nace del amor a Cristo, no del odio, ¿no? O sea, esa confrontación a la que estamos llamados todos, a la que está en la vida pública, no nace del odio, sino que nace del amor, ¿no? El mundo lo dice de odio, lo quiere convertir en odio, no nace del odio. Y luego hay otro tema, ¿no? Y es cuando uno cree realmente que Dios existe, que Cristo salva, que el pecado destruye, que hay vida eterna, el hecho de no anunciar eso de un modo claro ya no solo es que sea una cobardía, es algo mucho peor que una cobardía, es un acto egoísta y deshonesto, porque si nosotros estamos hoy aquí es porque en algún momento de nuestra vida alguien estuvo dispuesto a incomodarse a sí mismo, de incomodarnos a nosotros y de darnos esa palabra que nos trajo aquí, ¿no? Hablarnos de Cristo. Y nosotros tenemos el deber de hacer lo mismo.
Tenemos el deber de dar esa palabra, de incomodarnos a nosotros y de incomodar a quien sea necesario para que el año que viene otros puedan estar también aquí. Y que ya no solo es un tema de, pues yo es que soy más tímido, más cobarde, es que no es un tema de cobardía, es un tema de deshonestidad. ¿No? O sea, estás negándole al prójimo lo que así se te ha regalado. O sea que en resumen, responder a la tercera pregunta, ¿no? Estamos llamados a ser muy claros. También tengo que decir que creo que aquí no tenéis ese problema, ¿no? Creo que aquí sois bastante claros, ¿no? No hace falta vernos para saber que no tenemos problemas en esconder nada, sobre todo algunos, ¿no? O sea que ese tema lo tenéis muy interiorizado y está muy bien. ¿No? Hay que ser muy claros y estar dispuestos a asumir las consecuencias. Esto nos lleva a la cuarta pregunta, que es ¿y cuáles son las consecuencias? Y otra vez lo mismo, ¿no? Dice Cristo, en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. El cristianismo nunca fue presentado como algo cómodo, no algo que hacer el domingo antes del aperitivo, después del aperitivo, un paseíto que va a ser todo fácil y que sale todo bien, y como algo compatible con una vida cómoda, una vida relajada, una vida en la que pues, nos vaya bien en el trabajo, tengamos una vida holgada económicamente, no. Y así se lo dijo a los obispos, a los apóstoles. Esteban cayó el primero, el mártir, la vida hasta la muerte, hasta la muerte, y luego todos los otros apóstoles, ¿no? Fueron viendo como que eso que Cristo les había dicho no era una frase con garra, algo para motivarles, sino que era la realidad. Todos se los iban a cargar. Santiago el mayor pasado a espada, Pedro encarcelado, azotado y crucificado boca abajo, Andrés crucificado en forma de aspa, Tomás atravesado por lanzas, Bartolomé desollado y decapitado, Mateo asesinado, Santiago el menor despeñado y matado a golpes. Solo San Juan se libró del martirio, no de la persecución, porque fue desterrado a Patmos por ser fiel a Cristo. Y luego está la vida de Pablo, ¿no? Que era la encarnación de lo que decía el Señor, ¿no? Por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes. El mismo lo resumía así: en cárceles, más veces, en azotes, abundantes, en peligros de muerte. Lo tendrían hasta creerlo muerto y luego lo decapitaron en Roma. Lo mismo les pasó a los 72 discípulos, ¿no? Luego está San Ignacio de Antioquía, que cuando iba ya conducido por los que lo apresaron ya hacia la muerte, además de una muerte horrorosa, él fue escribiendo cartas a los cristianos, ¿no? Pidiéndoles que no fueran a rescatarle, que les dejaran ir al martirio, y escribió: ahora comienzo a ser discípulo. Nosotros nos pensamos, como decía antes, que seguir a Cristo es compatible con la comodidad, con la tranquilidad, con la reputación. Somos tan tontos que nos pensamos que nuestra reputación vale algo. Nuestra reputación no vale absolutamente nada. No vale nada. Y esos primeros cristianos no solo es que tuvieran claro que era incompatible con su reputación, con su comunidad, sino que pues, a muchos te decían eso cuando empezaba esa persecución, cuando empezaba ese martirio, cuando te decían: ahora estamos empezando a vivir, de verdad, a vivir en el Señor. Luego está, por ejemplo, el caso de Japón, que durante siglos estuvieron sin sacerdotes, bautizando escondidas, ¿no? Transmitiendo la fe de generación en generación, jugándose la vida, y cuando después de siglos vuelven los misioneros y se encuentran a un pueblo que no ha perdido la fe, que durante siglos ha conservado la fe, jugándose la vida, y luego a nosotros pues, nos da vergüenza santiguarnos en público para bendecir la mesa o decir cualquier cosa, ¿no? Porque una vez más nuestra reputación es muy importante. Nuestra reputación puede ser pues eso. Y luego, si nos acercamos un poco más en el tiempo, tenemos a los más de 10.000 mártires de la Cruzada del 36, hace menos de 100 años, además en muy poquitos meses, en unos pocos meses. Es posiblemente la persecución más cruel que ha habido en la historia, más de 10.000. Está el caso de los mártires de Alabastro, por ejemplo, que fueron cantando a la muerte. Uno solo va cantando a la muerte si se ha forjado en la oración de rodillas. Había uno que escribió una cosa muy bonita, escribió en las cartas de las que mandaban a la familia: morimos todos contentos sin que ninguno sienta desfallecimiento ni pesar. Y luego, si nos acercamos en el tiempo, tenemos el caso de los cristianos perseguidos de este año, en el año 2025, son 380 millones de cristianos en todo el mundo, 15 millones más que el año 2024, en un total de 62 países, en los que viven 5,4 mil millones de personas. O sea, en el 64% de la población mundial están en lugares en los que se persiguen a los cristianos. Uno de cada 7 cristianos en el mundo sufre persecución. Entonces, cuando uno no la sufre, lo que tenía que preguntar, o sea, tenía que dar gracias o preguntarse por qué. A lo mejor
no está siendo tan claro, no está dando testimonio de Cristo. Y luego unos datos más que creo que son datos que olvidaréis, pero creo que está bien también para tener un poco de contexto, ¿no?, de esa persecución que es las consecuencias que podemos ver hoy de seguir a Cristo, ¿no? O sea, desde el año 2025, durante el año 2025, fueron agredidos sexualmente, acosados o forzados a casarse con no cristianos un total de 3.944 cristianos, de los cuales 500 en Chile. Han muerto asesinados 4.476 cristianos, por ser cristianos, no por guerra, por ser cristianos. 3.100 en Nigeria. Luego 4.744 han sido detenidos o condenados por motivos relacionados con su fe. 2.000 en la India. Luego ha habido 28.368 ataques contra hogares, comercios y negocios cristianos, la mayoría en África subsahariana. 54.780 han sido golpeados y han sufrido abusos físicos o mentales, muchos en Pakistán. Y más de 209.000 han sido obligados a abandonar su hogar o exiliarse, casi un 20% en Myanmar. Y posiblemente muchos de nosotros no seríamos llamados a ese martirio, ¿no?, pero se nos pide la fidelidad en otras cosas que se le pida, ¿no?, la burla, el menosprecio, la humillación. Y ahí es donde tenemos que demostrar si realmente estamos enamorados de Cristo y si queremos, pues, ser fieles en eso. Que posiblemente nos salga dar gracias, ¿no?, porque no nos jugamos la vida, pero cuando la experiencia a uno le enseña, ¿no?, yo he tenido oportunidad de estar en varios países de esos en los que a los cristianos se les mata por ser cristianos, y lo que uno aprende en esos países donde la fe implica la propia vida, la muerte, y una muerte cruel, la fe crece, la fe está viva. Y está viva porque a esos cristianos se les obliga a abandonarse. Y al final la fe es confianza, como para tener, o sea, la fe es confianza, la fe es confiar en el Señor, ¿no?, confiar que Él nos quiere, que Él nos ama primero. Y para confiar en otra persona uno tiene que abandonarse. O sea, tú para confiar en tu mujer tienes que abandonarte en tu mujer. Y es cuando te abandonas en tu mujer que descubres que tu mujer está allí y confías en tu mujer. Para confiar en tus amigos tienes que abandonarte en tus amigos. Y cuando todo está perdido y tus amigos siguen ahí, entonces creces, enamoras a tus amigos, confías en tus amigos. Y en la vida es lo mismo. Cuando uno se abandona del Señor, es cuando crece y enamora al Señor. Y en esos países donde se les mata, no han tenido más remedio que abandonarse al Señor. Y es que su fe está bien, ¿no? Y te dicen eso de esos primeros cristianos de ahora empezamos a vivir verdaderamente, ¿no? Y te lo dicen así. Antes vivía muy relajadamente, ahora he descubierto de que no está bien. Y sin embargo a nosotros, que no nos pasa eso, que no se nos fuerza a abandonarnos, ¿no?, porque no nos jugamos la vida, nos jugamos, pues eso, la reputación, con muchísimo el trabajo y 4 cosas más, en el fondo nos podemos pasar la vida esquivando, ¿no?, pensando que vivimos como cristianos y vivir como cristianos, ¿no?, que es lo que hacemos todos los días, ¿no?, por lo menos yo, y al final has pasado toda la vida sin abandonarte al Señor, y entonces es muy complicado que crezcas en aquel Señor, si te has pasado la vida viviendo para ti y teniendo todo controlado. Y entonces, eso os lo digo para animaros a estar en la vida pública, todas estas cifras, para que veáis que eso es lo que os espera, ¿no? O sea, el premio al que sigue a Cristo es el martirio. Y eso conviene no solo saberlo, sino también asumirlo. Y conviene asumirlo, y asumirlo quiere decir saber que es inseparable de la vida de fe. O sea, no existe momento en la iglesia, en la historia de la iglesia, en la que no haya habido persecución. Y conviene asumirlo porque cuando uno no lo asume se pasa la vida entera haciendo estrategias para intentar evitar el sufrimiento, para intentar evitar la cruz. Pues es perder el tiempo y esas estrategias lo que hacen es acabar deformando el Evangelio. Entonces por eso conviene asumirlo, ¿no? Cuando sepamos que hay que estar y que esas son las consecuencias que tenemos que aceptar. Y ya acabando, la vida pública no nace del deseo de influencia, ¿no?, nace de la unión con Cristo, se forja la oración, que está conociendo algunos de vosotros, oración, formación y entonces la acción. O sea, no necesitamos más activistas, necesitamos santos, ¿no? O sea, los santos estamos obsesionados no con hacer muchas cosas, sino con la santidad. Y cambiar el mundo precisamente no por parecerse a él, sino por ser algo completamente distinto. Pero claro, porque también estamos llamados a hacer algo completamente distinto. Así que ya en resumen, las 4 preguntas. Necesitamos santos que recen, que se forjen de rodillas, ¿no?, con espíritus decruzados delante del Santísimo, muchas horas, ¿no?, que tenemos 7 horas de gimnasio al día, que tenemos que estar 6 7 horas, pero tenemos que estar muchas horas de rodillas delante del Santísimo. Luego necesitamos santos que amen la verdad, ¿no?, y que de un modo natural pues tengan ese deseo de salir
a la palestra, ¿no? A defender a Cristo, que es una misión a la que hemos visto que también estamos casi obligados por el bautismo, y que es una responsabilidad porque si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Cuando hagamos eso se nos exige que seamos claros, ¿sí? Que no desdibujemos el Evangelio. Los santos no son santos por haber hecho estrategias, por ser grandes comunicadores. Y por último, hay que salir a eso asumiendo las consecuencias. El premio por estar en la vida pública, ¿sí? Que es, pues, si es necesario y si el Señor así nos lo pide, porque es una gracia, como decía antes Víctor Javier, pues dar el martirio. Y quizás el gran problema de nuestro tiempo no es tanto que no haya cristianos hablando en la vida pública, ¿no? Ahora parece que está de moda, dicen, está de moda otra cosa que puede parecer al cristianismo, pero yo tengo mi duda si es el cristianismo, ¿no? Pero en cualquier caso, quizás el problema no es que haya muchos cristianos en la vida pública, sino que quizás somos pocos, o sea, hay pocos cristianos que estemos dispuestos a pagar el precio de ser cristianos en la vida pública. Porque al final la gran pregunta no será cuántas cosas hiciste o cuánto rezaste, ¿no? Si te entregó un tesoro, lo enterraste o lo viviste y lo compartiste. Y ya está. ¡Viva Cristo! ¡Viva!